un repaso rápido de etiquetas y después pasamos a la siguiente. Y bueno, si tienen preguntas, esto es el etiquetado y los códigos de barras. Así es como entra al país en forma de contenedor. Cobertura protectora. Esta es una etiqueta correcta, alimentado a pasto. Esta es la aprobación formal. Alimentado a pasto. Requiere aprobación formal y esta es genérico. Y esta es la aprobación formal. ¿Cómo sabe? Porque yo mismo trabajé en esta aprobación formal. Alimentado a pasto o alimentado a pastura siempre es aprobación formal. En la anterior, en esta, si te sentás y te pones a leer qué es lo que están declarando en la etiqueta y lo comparás con lo que dice la guía, todo lo que dice la guía corresponde a la categoría de genérico. Así que es cuestión de mirar, tomar un lote y ver, por ejemplo, la fecha de producción. ¿La ves acá? Es la cobertura protectora, entrada rechazada, demasiada información. Acá nuevamente corazones de cordero. Este no requiere aprobación formal porque es agua retenida, puede aceptar una aprobación genérica. Acá permite aprobar o si permite aceptar este tipo de etiqueta. Simplemente acá se declara que hay agua retenida. Alguien me preguntó sobre soluciones agregadas. Esto también tiene una aprobación genérica. Esto es ojo de bife, pero no tiene el peso en libras, pero en el interior está correctamente determinado. Incorrecto adentro, en el interior, tiene una etiqueta completa, pero está correcto en la caja. Esto es nuevamente el caso de Coles. Aprobación formal no OGM, certificación humanitaria. Del otro lado tenemos la aprobación genérica, Nueva Zelanda. Genérico. Esto no requiere, es criado a pasto.
puede ser genérica la aprobación en este caso. Certificado a pasto o criado a pasto requiere aprobación formal. Etiqueta gráfica, alimentado a pasto, criado a campo, no tiene hormonas agregadas. Aprobación formal. Cada declaración debe tener un documento de respaldo. 2 coberturas protectoras. La primera necesita un temporario, una aprobación temporario y tiene una declaración de que es seguro, pero esta está incorrecta. Carne de vacuna, ponen ojo de bife, ponen el nombre de la empresa. Esto también lleva una aprobación temporaria. Blackmore tiene dirección de correo electrónico y declara Blackmore Wagyu, que es el nombre del producto. Sí, una consulta. Hola. No me quedó claro. ¿Aquellas son instrucciones de manejo en la bolsa? ¿Son safe handling? Right. ¿Y eso hay que presentarlo para aprobar formalmente o pueden ir? ¿No tienen que ir? No. Las instrucciones de manipulación segura en la bolsa se toman como una etiqueta completa, pero no debería estar acá porque hace falta simplemente el número de establecimiento y el país. Pero si ponemos lo de manipulación segura, significa que se transforma en una etiqueta completa. Entonces debería incluir el nombre del producto y mucha otra más información. Entonces no habría que poner directamente manipulación segura. ¿De acuerdo? La información nutricional. La declaración de halal, certificado de halal, cuando está certificado halal, en la etiqueta dice no tiene hormonas agregadas, alimentado a pasto, y dice no OGM. Esto no está bien porque necesita el agente certificador debajo. Si tenés certificación con halal, necesitas un certificado y necesitas solicitar entonces la aprobación formal. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué viene ahora? Certification. La certificación. Esto repite un poco parte de la información, la presentación de un producto, qué es lo que buscan los inspectores, el proceso de autorización. Tenemos la certificación del APHIS y esto está en el manual de productos animales. Argentina tiene un solo certificado que lo utilizan para carne fresca, carne cocida. ¿Tienen un certificado para carne cocida, para carne fresca? We have one.
APHIS dice en el APM, en el Manual de Producto Animal, que si un producto se produce, por ejemplo, carne cocida que viene del norte, que debe ser cocida, se puede certificar de manera distinta, así no se requiere la prueba de jugos rosados en Estados Unidos. Se puede abrir el certificado para evitar que se solicite en Estados Unidos el ensayo de jugos rosados. Si esto se solicita, hay que ver el producto con la certificación. En los productos que vienen certificados con libres de fiebre aftosa, no se hacen los jugos rosados. En Brasil no lo hicieron todavía, pero sé que les dijeron que utilizaran el certificado de carne fresca para carne cocida. No sé si le dijeron algo similar en esa línea a Argentina o a Senasa. Hace 7 años el producto cocido necesitaba los dos certificados, fresco y cocido. Me parece que dijo eso, no tenía el micrófono. Elimina la prueba de jugos rosados en Estados Unidos si se utiliza, siempre dependiendo del material que se use. De eso va a depender la manera en que se certifique. A medida que pasen los meses, hay una posibilidad de que se lo pidan. Hablamos de la verificación de APHIS y lo que hace APHIS cuando hay un problema de certificación. Esto es básicamente un diagrama que nos muestra cómo funciona ACE. Hay una respuesta al sistema, pero si llega a haber una entrada denegada, el importador de registro se va a ocupar de todo esto, pero siempre también se involucra y participa el despachante. Esta es la información de certificación. FSIS da una certificación anual que probablemente se está haciendo ahora o prontamente, y tiene que recibir información del país para saber cuáles son los certificados los establecimientos que están aprobados. Cuando se certifica por categoría de producto. Si, por ejemplo, un establecimiento, si, por ejemplo, estamos certificando un establecimiento de carne vacuna intacta cruda y envían un producto listo para consumir, entonces le rechazamos inmediatamente la entrada. Esto se puede arreglar, lo puede reparar FSIS, SENASA y la embajada. Lleva un par de días, hace falta recertificar, pero con una carta se puede solucionar. Se recertifica el producto que específicamente se quiere exportar, y si llega a haber un error, se rechaza la entrada, pero es algo que se puede solucionar, se puede reparar. Esta es la certificación anual, que probablemente lo vienen haciendo ya desde hace tiempo. Todos los meses de enero o febrero se supone que los establecimientos tienen que ser sometidos a una certificación anual de SENASA y de USDA. Estos son los requisitos de los certificados. Hay una lista y hay también una página del ente regulatorio, y esta es la información que va a analizar el inspector cuando se les da el certificado para inspeccionar o para revisar. Esto se permite
presentar remanentes o menos cantidad de mercadería y también excedentes. Si tengo certificadas 600 cajas y me faltan 100 cuando cuentan el lote, porque lo cuentan, entonces necesito un certificado nuevo. Si tengo 59 cajas que faltan, no hace falta un nuevo certificado. Y también se permiten un excedente de mercadería por cada lote, por el tamaño determinado del lote. Si ustedes tienen un excedente de mercadería, según sea la cantidad en que nos estamos excediendo, hace falta o no un nuevo certificado. En esta tabla tiene la indicación. Las categorías de proceso. Buenas tardes. ¿El excedente de cuánto excede de de 1.300 cajas? ¿De cuánto puede ser el excedente del lote? Ahí está la tabla, perdón. You're allowed, De 20K. Ah. Ok, gracias. yeah. That's okay. That's okay. Está bien, no hay problema. Estos son las distintas categorías de procesos y de esto vamos a hablar en un par de minutos más en detalle, pero esto es lo que utiliza el FSIS para los distintos tipos de productos. Esto explica las categorías, la categorización de procesos. Y acá vemos algunos ejemplos de descripción de distintas categorías de proceso, categorías de productos, agrupación de productos. Creo que yo tengo un par de diapositivas acá con respecto a la agrupación de productos, así que podemos esperar a eso, así que pasaríamos rapidito por esto y después vemos si hay alguna pregunta para responder. Y esto es probablemente la información más importante que van a estar utilizando ahora, intacto crudo, intacto carne vacuna intacto crudo, carne vacuna ternera, deshuesada. Hay otro documento que tiene el USDA y esto es la agrupación de producto nacional. Hay otros productos que ustedes pueden averiguar en este link. A lo mejor hay otros productos que no está definido en los grupos de productos o en la agrupación de productos. En este link van a poder encontrar más de estos. Hace un par de años, 2 años, FSIS decidió permitir la terminología de cortes primarios y subprimarios como intercambiables, como indistintos. Este aviso fue publicado, pero está más bien dirigido, en realidad tiene que ver con los cortes de cordores. El corte de cordero puede ser un corte de venta minorista, así que llegó a ser un poco confusa. Es un corte que es subprimario, entonces FSIS dijo, bueno, no vamos a hacer distinción entre cortes primarios y subprimarios, cortes anatómicos primarios y subprimarios. Si ustedes agrupan algo y les puede parecer que es subprimario en lugar de primario, o viceversa, este aviso acá sería justamente la excepción o la aceptación de que son indistintamente usados. SENASA. Si hay un reemplazo de certificado, ustedes necesitan el certificado original de vuelta antes de emitir el certificado de reemplazo.
Como ejemplo voy a hablar de Brasil nuevamente. Ellos tienen no importa si no saben qué es lo que ocurre, pero en Brasil tienen un certificado que está equivocado, piden que se le devuelva al gobierno antes de emitir el reemplazo. Y hay un método para hacer esto. La embajada tiene que mandarle una carta al inspector del establecimiento de importación y decir, queremos reemplazar el certificado, pero necesitamos que nos envíen el certificado y para enviarles el certificado de reemplazo nuevo. Si, por ejemplo, José le manda la carta, el inspector le tiene que mandar el certificado de vuelta. Pero hay que esperar que le mande el certificado de reemplazo. El reemplazo del certificado se puede hacer de dos maneras. Mandar el original por FedEx, bien explicado cuál es el problema. Otra manera de manejarse con la emisión de certificados es lo que dice acá. FCS permite la certificación electrónica para reemplazar y también permite el reemplazo con certificados en PDF para que la cosa se mueva más rápido y se completen los procesos. No hace falta esperar 20 o 30 días a que FedEx les traiga el certificado nuevo. Si el gobierno crea un nuevo certificado y hace una copia en PDF de este certificado, se lo puede enviar a FCIS. El inspector tiene que aceptar este certificado de reemplazo mirando el PDF y tiene que liberar el embarque, el envío. Y no hace falta mandar el original. Lo pueden hacer por cortesía, pero se supone que el inspector tiene que aceptar el PDF como original. Si ustedes esperen que FedEx, esto se puede hacer en 2 días, y tenemos que esperar que FedEx nos mande el certificado, pasan 20, 30 días. And then this is just the Esta es la solicitud de importación. Acá tenemos grupos de productos, categorías de productos y la descripción. Esta es la solicitud. Acá es el lugar a donde va la información del certificado. Una vez más, el certificado es el documento principal. La solicitud sigue el certificado. El certificado se relaciona con la solicitud. Si tenemos un corte de carne vacuna deshuesada y tenemos lotes, acá podemos poner los códigos de producción para separar los lotes, de forma tal que el inspector va a poder basarse en 5 o 6 lotes y van a poder presentar los productos para su inspección en esos 5 o 6 lotes. Lo vuelvo a decir, si ustedes utilizan la misma marca de embarque en el container, digamos para 4 lotes de carne deshuesada, y si toda la información es la misma, hay algo que la tiene que distinguir para que el FSIS pueda determinar distintos grupos, consignaciones. Digamos, acá tenemos producto adicional. A ver si tenemos acá la categoría de proceso. No. No es el grupo de proceso. Grupo de productos, perdón. Pueden poner el código de producción acá. Cualquier cosa así va a permitir separar los lotes. Si tenemos 5 lotes en un container, todos son carne deshuesada para fabricación, todos tienen las mismas marcas de embarque. La información del código de producto adicional, como lote de producción o fecha de producción, permite separar los lotes. La FCIS va a tener que aceptar eso, el establecimiento de importación va a tener que presentar los productos así y no debería haber ningún inconveniente. Corrección de información, 9540.
La solicitud puede ser presentada por el establecimiento de importación, puede ser actualizado, modificado. Pueden hacerse cambios menores, no cambios importantes, sino cambios menores. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Cuando mostraron la tabla de los sobrantes por lotes, empezaban con 10 cajas, 20 cajas, hasta 20.000 cajas. ¿Ustedes sugieren, es una pregunta para ustedes, una cantidad estipulada de cajas y o kilos por contenedor que vaya como sugerencia? I think it's up. Creo que depende de ustedes y del importador. Muchas veces me dicen cuántas cajas entran en un contenedor y cómo hay que embalarlo por si el producto se desplaza. Creo que depende de lo que vendan. Estoy hablando del tamaño del lote. Si ustedes Okay. sugieren un tamaño de cajas y o kilos en particular para cada lote que se vaya a embarcar. Puede ir un solo lote en un contenedor y ese lote, si cuando lo muestrean en puerto, da positivo. Oh, you can have a single lot. Puedes tener un solo lote en el contenedor, puedes tener múltiples lotes. Depende de ustedes y de cómo quieren hacerlo y cómo quieren agruparlos. ¿Quiere alguna cantidad en particular? What I suggest. To me, Bueno, si es deshuesado para fabricación y son lotes de producción diferentes, quizás sea mejor agruparlos por separado. Si es el mismo lote de producción, entonces se los puede agrupar juntos como un solo lote. Para primarios y subprimarios, después de esta fase inicial de inspección aumentada, cuando salen de la inspección aumentada, ya no deberían tener ningún problema con STEC, E. coli, salmonella. Entonces, para primarios y subprimarios, pueden agruparlos como un lote, todo junto. O si va a diferentes destinos, pueden agruparlo de manera separada. Para mí, el lote de producción es más importante con algunos tipos de productos, porque si hacen micromuestreo, entonces ahí tenemos un problema. Y no queremos que haya 3 lotes con el mismo código de producción, uno al que se le hace muestras, a los otros 2 no, uno con un sello y quizás uno rechazado. O sea, ¿le sirve mi respuesta? kind of. I know. It's Sí, ya sé, no es fácil. okay. Process categories. Categoría de proceso. We'll wing it. We got FSIS has a different process category. FSIS tiene categorías diferentes, una vez más, dependiendo de los productos, los lotes, cómo van a certificar los productos. Si tienen 3 lotes, si el establecimiento tiene 3 lotes que quiere exportar, categorías primario, subprimario, solomillo, bife angosto y bola de lomo. Pueden trabajar con 3 lotes separados en el certificado y a la FSIS se le van a presentar 3 lotes para inspección. Pueden ser la misma marca de embarque
Hay diferentes descripciones de producto y esa sería la separación de los lotes. Es decir, se los presentaría en función de que sean solomillo, bife angosto, bola de lomo. Pero es posible que necesiten 3 inspecciones y si se les hace una sola inspección y se rechaza, entonces van a tener que hacer 2 inspecciones voluntarias. Y lo que hacen es lo que se llama priorización. Si se presentan 3 lotes y toman muestras de los 3 lotes y se inspecciona a uno, hacen la primera inspección, después dejan los otros 2 hasta ver si el primero aprueba la inspección y después aprueban el lote en función de lo que llaman certificación de etiqueta. Y hay que tener cuidado con el muestreo de laboratorio, especialmente si es el mismo lote de producción. O podemos tomar esos 3 lotes, ponerlos en un solo lote, certificar esos 3 cortes, solomillo, bife angosto, bola de lomo, certificar un lote y ese lote se envía como la totalidad y la descripción de producto sería carne deshuesada, primaria, subprimaria, carne vacuna. No usen la palabra cortes, me dijeron que la palabra cortes es mala. Entonces, ustedes pueden elegir. Cuando empiezan a certificar productos, los productos similares pueden certificarse juntos con una descripción genérica. Y después, si tienen productos que son diferentes, no los pueden poner juntos. Pueden poner cortes con primarios o subprimarios, pero ustedes son los que tienen que elegir si tienen múltiples cortes primarios. Pueden ponerlos en un solo lote o pueden ponerlos en varios lotes. Y el certificado siempre pesa más que la solicitud. Lo que ustedes tengan en el certificado, si en el certificado dice un lote, entonces van a presentar para inspección un lote, van a tomar una asignación de un lote. Si el certificado dice 3 lotes, entonces van a presentar 3 lotes, van a tomar muestras de 3 lotes y eso es todo. ¿Alguna pregunta con respecto a agrupar este tipo de productos? Solomillo, bife angosto y bola de lomo. Pero hicimos 8 toneladas de cada uno de los cortes. Tengo las 24 toneladas. En el momento en que llega allá, me van a separar de los 20 palets que estoy moviendo, me van a separar 2. Como todo lo vamos a declarar en un solo lote, si usase la primera opción, me van a separar, quizás no van a inspeccionar los 3 cortes, por ahí inspeccionan 2 solamente, ¿es correcto? Correct. Sí, correcto. Y para el etiquetado, para verificación de etiquetado, si presentan todo como un solo lote, 20 pallets, van a hacer 2 verificaciones de etiqueta. Si presentan 3 lotes, entonces van a mirar 6, 2 de cada lote. Sí, mi pregunta es con respecto a los muestreos microbiológicos. Yo entiendo que cuando ellos muestrean el lote, sea 1, 2 o 3, la cantidad de muestras, ellos proceden a hacer la metodología del N60, ¿verdad? Para el muestreo. Right. Sí, correcto. Nosotros, para poder aproximarnos a lo que ellos pretenden en cuanto a la representatividad del muestreo,
¿podríamos o no utilizar la misma metodología y hacer nuestros lotes, muestrearlos todos por la metodología del N60? Si ellos consideran que en el lote nosotros podemos incorporar tanto trimming como un corte deshuesado, o sea, refrigerado, ¿usted cree que ellos considerarían que el riesgo microbiológico sobre un producto como un corte deshuesado refrigerado es el mismo que el trimming? Mi pregunta, perdón que lo interrumpa, mi pregunta va enfocada en, si yo hago varios lotes de producción, tengo que hacer un muestreo sobre cada lote. Si cada uno de esos lotes se compone por diferentes productos, aunque sean de la misma categoría, podría tomar un grupo dentro del mismo grupo y hacer un N60 por todo ese grupo. ¿Usted estaría de acuerdo si nosotros tomáramos y el N60 lo realizáramos sobre recorte por ser considerado un producto de mayor riesgo que el resto? Para no tener que llevar a cabo un N60 sobre cada uno de los productos. ¿Se entiende mi pregunta? Yeah, so if you Sí, si usted tiene cortes primarios y recortes y está pensando en hacer una muestra N60 para verificar de su lado, para que al enviar los productos, ustedes ya tengan los resultados de los análisis por su parte. Quizás usted puede aportar algo, pero para mí, si los cortes primarios, si el uso previsto no es que sea carne picada, es decir, después de esta etapa inicial de análisis de Stec E. coli y Salmonella, ya no se debería hacer otra prueba microbiológica para los cortes primarios. En cuanto a los recortes, siempre vamos a tener la posibilidad de que se haga un análisis microbiológico en Estados Unidos. Es necesario tener algún tipo de loteo basado en muestros, que no haya transferencia en los productos, quizás una limpieza, que no podría ser la única separación. Lo que quiero decir es que tiene que haber algún tipo de sistema de muestreo robusto, y para mí es mejor que eso se haga con la carne deshuesada para una factura, si el uso previsto, si van a tener otros cortes, que se van a utilizar para otra cosa que no es carne picada. ¿Entiende mi respuesta? Sí, yo sé que no es... No sé si usted puede agregar algo. Si viene, cuando venga el inspector y nos pida que nosotros justifiquemos nuestra definición de lote y cómo podemos demostrar que nuestro lote es independiente microbiológicamente del resto. Y cómo nosotros damos garantía de que el resultado de ese muestreo es representativo de todo el lote. ¿Se entiende mi pregunta? yeah, Bueno, yeah. mi idea sería justificarlo en función del riesgo producto. Yeah, and what do you think? If they took ¿Qué opina usted si toman los primarios y los recortes y utilizan N60 para todo el lote de producción para justificar el lote? Prueba, funciona. Yo probablemente separaría los recortes de los cortes primarios. Técnicamente, los cortes primarios no habría que hacerles una prueba directamente, como usted dijo antes. Los recortes definitivamente sí hay que analizarlos para poder definir el lote. Y es la forma más común de definir el lote y también de demostrar que no se está produciendo un riesgo en un mayor periodo. La prioridad, creo yo, debería ser hacer un análisis de los recortes, porque eso es lo que más probablemente se inspeccione en Estados Unidos. Eso es lo que se espera acá, que todos los lotes de recortes
se hayan analizado. Pero creo que esto no se aplica necesariamente a los cortes primarios, porque los cortes primarios en general están exentos a menos que terminen siendo utilizados para carne picada. Entiendo que eso también es un problema. Pero la prioridad deberían ser los recortes. Lo que también habría que considerar es lo siguiente. Si yo tengo cortes primarios envasados como corte primario individual, digamos que está en una bolsa aparte o en una criobolsa, el uso prevista para el inspector del FCS es claro. Claramente no se va a utilizar como carne picada. Si yo tengo un corte primario o subprimario como bola de lomo congelado en un bloque de 60 libras en una caja, no embalado de manera individual, entonces yo supongo que el inspector del FCIS va a decir, está mal categorizado, no está como primario y subprimario, se va a utilizar como carne picada y por lo tanto tenemos que hacerle el análisis. Entonces, cuando vemos lo que estamos produciendo y lo que estamos exportando y el uso previsto, el embalaje, todo tiene que ser tenido en cuenta al momento de tomar una decisión, en el proceso de decisión. Y Víctor tiene razón. Nosotros hicimos muchas preguntas sobre lotes y sublotes al FCIS. Yo ya hice anteriormente muchas veces varias preguntas y tenemos que ver cuáles son los periodos de muchos eventos. Y después podemos hablar un poco más acerca de este tema, pero el muestreo sólido, robusto, cómo podemos separar los lotos. Si yo produzco 6 cajas de carne deshuesada, si tengo 600, digamos, envío 300 hoy y dentro de 3 semanas quiero enviar las otras 300. ¿Cómo defino ese sublote de las últimas 300 que voy a enviar? Y Víctor quizás pueda responder esto en mayor detalle. La respuesta que yo estoy viendo que nos da el FCIS es un programa de muestreo robusto, ver los periodos de muchos eventos. Y probablemente en ese caso se justifique el subloteo. Sé que es dudoso porque uno no quiere enviar una producción y que después lo obliguen a retirar productos, pero eso es lo que estamos viendo, al menos desde el punto de vista del FCIS con respecto a los sublotes. Mañana vamos a hablar un poco más sobre este tema. En realidad, quizás yo no me expresé bien y sí, obviamente que yo me refería a todos aquellos productos que vayan destinados a manufactura, o sea, para la elaboración de hamburguesas. En este caso, por ejemplo, yo, a mi criterio, considero que el trimming es un producto de mayor riesgo de presencia de STEC que el delantero, que está compuesto por piezas enteras, por ejemplo. Y por eso yo consideré si tomar el muestreo, hacer un muestreo robusto sobre el recorte, podría ser ya representativo de todo el resto del proceso, ya que fue elaborado siempre y cuando haya sido elaborado en la misma línea y en el mismo turno y bajo las mismas condiciones. No, and I agree with you. I mean, Estoy de acuerdo contigo. Si estás haciendo todo carne molida o toda carne para hacer hamburguesas y si tenés recortes, a lo mejor tenés pelleto o tenés aguja deshuesada o peseto deshuesada, algo que pese alrededor de 60 libras. Yo creo que tenés razón, porque todo es de la misma línea de producción, de manera que todos los procesos corresponden al mismo periodo de tiempo. No hay arrastre de producto de un lote a otro de la producción. Hay limpieza entre los lotes de producción.
y ustedes tienen datos validados según los periodos de alta frecuencia de eventos. Ustedes están muestreando los productos más vulnerables, como es los recortes, que les puede dar una indicación no muy clara de cuál es el problema. ¿Ese es un problema para ustedes? ¿Ese es el caso? Good. Some of these are repeats. So let's see what's next. This is basically a repeat of the shipping marks. Esto es prácticamente la definición de lo que son las marcas de embarque, así que vamos a hacerlo rapiditos. Las marcas de embarque se utilizan en Estados Unidos para hacer el rastreo a origen de los contenedores o de los empaques, de dónde proviene o dónde fue inspeccionado, porque está todo en el PHIS, que es el Servicio de Información de Salud Pública. Las marcas de embarque faltantes, como ya dijimos, tienen un representante de la embajada y se le hace un pedido al importador de registro y el remarcado hay que hacerlo dentro de 45 días, de lo contrario o se destruye el embarque o se reexporta. Marcas de embarque faltantes en una parte. Si falta una parte de la marca de embarque, se puede hacer una acción correctiva siempre y cuando los números que queden pueden relacionarse con el certificado original. Y esta es la política con respecto a las marcas de embarcos. Si se puede distinguir el producto, por ejemplo, con la fecha de producción, se puede permitir este producto, 2 lotes de un producto, del mismo producto, porque coincide la fecha. Entonces pueden llevar la misma marca de embarque. Con respecto a los códigos de barras, tampoco hay ningún problema en utilizar como reemplazo de las marcas de embarque los códigos de barra. Y esto otra vez nos lleva al código de barras que pueden servir como marcas de embarque y cómo se utilizan. ¿Alguna pregunta? Esto es lo último que me van a escuchar hablar de las marcas de embarque. Esto es muestreo de laboratorio. Voy a hablar rápidamente sobre el muestreo de laboratorio en el puerto de entrada, el tipo de muestras que se toman cuando ingresa al país. Víctor va a hablar más en detalle de esto sobre la base de armar lotes y sublotes de un producto y del envío de un producto. La directiva 99.6 agrega a este tipo de muestreo, al muestreo para hacer pruebas de Escherichia coli y explica todos los pasos y procedimientos. Este es el plan de muestreo de 2019 del FCIS y esto ya lo vimos al comienzo. Así es como se va a hacer las pruebas para los productos importados y esto
Da un ejemplo simplemente de cómo se hace la diferencia de un país al otro basado en los productos que se han importado en los últimos 2 años, por ejemplo, de un determinado país. Se toma un porcentaje y se establece cuál es el porcentaje para el año y cuánto se le va a asignar a ese país, y eso se divide por 12 meses. Prueba y retención. El producto puede ser retenido. La mayoría de los productos se retienen en el establecimiento de importación cuando no se liberan. Si se liberan finalmente, es responsable el importador de registro. Se le envía una carta al FSIS y le indica a dónde va el producto, cómo lo van a retener y cómo van a hacer el control del mismo. Plazos de tiempo para el muestreo. Esto es del documento de prueba y retención. 2 o 3 días después del estudio microbiológico, a veces puede llegar a tardarse 4 días o más incluso. El establecimiento de importación tiene acceso a los resultados, debería recibir una copia de los resultados, tiene que recibir lo que se llama el informe LIMS para saber si el producto puede ser liberado o hay que rechazar su entrada. Si hay un residuo, por ejemplo, o si se detecta un límite no cumplido, deberán determinar si ese límite es excedido, es decir, si la cantidad de residuos excede el límite, y entonces si debe ser aceptado el producto o debe continuar siendo retenido o se le rechazará la entrada. Estos muestros para STEC, esto nos da una idea general de cómo se trata el producto que ha sido asignado como STEC. Hay una directiva, la directiva 10.000, que determina las distintas maneras de determinar qué es lo que se va a muestrar para determinar la presencia de STEC. Estas son las medidas que se toman en caso de un presunto positivo. Se le envía una carta a SENASA. SENASA se la manda al establecimiento productor y para asegurarse que es el único lote de producción existente en ese país de ese producto en ese momento. Nuevamente estamos con el muestreo aumentado en productos de países nuevos. A veces se determina un muestreo aumentado y este muestreo aumentado se extiende a Salmonella, a Escherichia coli y STEC también. En cuanto a Salmonella, FSIS muestrea todos los casos sospechosos de Salmonella o Escherichia coli STEC, y hay distintas opciones. Y estas opciones, si tenemos un Salmonella positiva en el Estados Unidos, no se va a rechazar la entrada. Se puede hacer un retiro de la aduana, un rollback de la aduana, y esto se destruye. Esta es la asignación de micromuestras. Esto se basa en una selección al azar, una selección aleatoria. La muestra N60, 5 muestras del mismo lote de producción,
y se hace esta prueba en N60. Tenemos 5 bloques de carne vacuna deshuesada sometidos a la prueba N60. Se cortan 12 fetas a lo largo para obtener la muestra. Residuos, todos los años, FSIS emite una lista nueva de residuos. No hacen pruebas de residuos individuales, hacen ensayos globales, ¿verdad? Sí, analizan grupos de residuos químicos. No es que lo hacen individualmente. Si hacen de los grupos y si llegan a encontrar que en uno de los residuos hay a lo mejor un número demasiado alto, se concentran en ese. También se hacen estudios de patología cuando encuentran algún defecto en productos que fueron reinspeccionados. También hacen estudios químicos, hacen estudios de grasa total, agua total, ese tipo de análisis. Y si hay infracciones, vuelven a SENASA y SENASA tendrá que tomar medidas correctivas en el establecimiento y esto habrá que informarlo nuevamente en una carta, a través de una carta al USDA. ¿Alguna pregunta? Víctor va a hablar mañana en detalle con respecto a los estudios microbiológicos. Esto es un repaso rápido de cuáles son los procedimientos de examen del producto. Esta es la sala de inspección de carne deshuesada. Es una zona sanitaria. Ellos sacan dos rodajas, 2 rebanadas, es decir, estas son las 2 muestras que sacan de cada bloque de carne deshuesada. Luego van al tanque de descongelamiento que no pasa los 120 grados, luego lo colocan en una bandeja y el inspector realiza el examen. Muchas empresas no quieren que les devuelvan las muestras. Esto depende de la importación en registro. En lo que respecta al N60, hay que asegurarse de que las condiciones estén totalmente esterilizadas. Luego toman las 5 cajas, cortan 12 rebanadas de cada bloque y se aseguran de que tienen la cantidad suficiente para que constituya la muestra. Y luego hay que esperar a que estén los resultados. Bueno, reinspección. Nuevamente la priorización, ya estuvimos hablando de esto. Cuando se examina un lote, no hace falta hacerlo con los otros lotes. Estos son los niveles de inspección: normal, aumentado e intensificado. Probablemente se va a ver, a veces se pueden haber determinados niveles de residuos y pueden generar una entrada rechazada
y probablemente se le puede pedir al establecimiento que rectifique ese subgrupo según sea intensificado. Pueden ser 10 lotes que tenga 10 veces el mismo peso. Y esto determina la política 15 veces el mismo peso. ¿Qué hace el FCS con respecto al seguimiento? Esta es la lista de los intensificados. Esto se emite diariamente. Argentina está únicamente en la lista de inspección aumentada. Estos son los equivalentes con respecto a Estados Unidos. ¿Cuál es el proceso básico de importación en el establecimiento? La autorización en el puerto de entrada, involucramiento del CBP, la notificación hace al FCIS. El FCIS tiene implementado la no presentación, es la posibilidad de no presentación y tiene en cuenta el tiempo estimado de llegadas y pueden o bien retirar el producto del mercado, pueden cobrarle una multa al importador de registro y también hacen otras cosas para asegurarse de que se busque ese embarque. Asignaciones nuevamente, presentación y certificación del 100%, etiquetas 100%. El establecimiento de importación presenta el embargo. En algunas salas de inspección tienen la capacidad para hacer determinadas inspecciones y algunas no, pero el inspector de registro o el importador de registro tiene la lista de en qué salas se pueden hacer las inspecciones y en cuáles salas no. Pongamos que en el muestreo se da mal y a esa planta entra en el muestreo intensificado y tiene que hacerlo 10 o 15 veces seguidas dependiendo de qué problema es. Ahora, ¿cuáles serían las acciones a seguir si en el muestreo 14 vuelve a dar mal? ¿Se empieza de vuelta? ¿La planta queda deshabilitada? ¿Cómo se sigue? If you have a Si hay una falla y haces 14 pruebas y sigue dando positivo en la prueba número 15, se empieza todo de nuevo. FCIS va a considerar tus acciones correctivas y la respuesta que se le da. SENASA puede tomar otras medidas según sea la cantidad de infracciones. En una de esas, FCIS te puede poner en la lista aumentada por infracciones múltiples, por lo menos por un tiempo. FCIS va a ver cuáles son las acciones correctivas, cuál es la respuesta, y también podría analizar los datos de cuántos lotes ingresaste o querés ingresar y cuáles fueron los hallazgos. Pueden tomar una decisión de gestión sobre la base de lo que ven y de los hallazgos hechos. Podés fallar por segunda vez y pueden no tomar ninguna medida, pero si las fallas o los errores se repiten, probablemente tomen alguna medida. Hay un equipo interno de FCIS que debate sobre estos temas.
Lo que puede ocurrir es que te manden auditorías con más frecuencia que otras plantas, que otros establecimientos. Es decir, que van a aprovechar las auditorías para hacer una revisión más de cerca. La 9902 tiene todos los puntos relativos a los planes de muestreos, a las tablas de defectos, cuáles son los tipos de examen y cuál es el tipo, cuál es el criterio de prueba para cada uno de los productos. FSIS tiene tolerancia cero y da una descripción básica para residuos de ingesta y residuos fecales por especie. Como hablamos de antes, la bilis no se considera un defecto de tolerancia cero. Estas tablas vienen del 9900.2. Si tenés 8.000 libras de producto, se van a tomar 8 muestras y se van a utilizar las tablas PE1 y PE2. Y aquí abajo tenemos las pruebas que se hacen, los ensayos que se hacen y los distintos planes de muestreo. Si se está haciendo una reinspección, en el pasado, por ejemplo, tenías primero 15 muestras y después 15 otras muestras para un segundo paso. Ahora esto no se hace más. Se toman 15 muestras por empezar y si se encuentran otras fallas que tienen que ver con la protección del consumidor, no rechazan todo el lote. Vuelven a tomar otras muestras para hacer en particular esas otras pruebas de consumo. Y esto tiene que ver con defectos de OCP, otra protección al consumidor, patológicos y lesiones parasitarias. Los defectos de OCP no hacen rechazar todo el lote. Los defectos de otra protección al consumidor, esa es una decisión que es tomada en general por parte del supervisor, del inspector. Defectos de salud pública. El país extranjero recibe una notificación y ahí hay tolerancia cero. Esta es una de las tablas de defectos. Uno de los cambios principales es que los abscesos no son defectos de salud pública. Se consideran localizados porque si fueran sistémicos, habrían sido identificados antes, se tendría que haber rechazado toda la carcasa. Entonces, defecto localizado no hace rechazar todo el lote. Sí va a ser rechazar una caja, las cajas que rodean al defecto, al lugar donde se encontró el defecto. Otros criterios de aprobación o rechazo. Acá tenemos las diferencias y los defectos de salud pública. Hola. Bueno, hablando de abscesos, Brasil tuvo cantidad de rechazos por abscesos, que venían por el tema de la vacuna que usaban, que venían porque le agregaban más mililitros, bueno, había varias historias. Argentina también, cuando hace muchos años tuvo situaciones con los abscesos, y hoy continuamos con abscesos en la carne. Entonces, de hecho, yo recuerdo también un caso en que encontraron un absceso en una carne cocida. No era un tema de public health, pero rechazaron el lote porque decían debería haberse visto durante la inspección post-mortem. Entonces, ¿qué podemos esperar de los abscesos nosotros ahora? En caso de carne fresca, no cocida.
Cuando Brasil tuvo todos esos problemas, los abscesos todavía eran un defecto de salud pública. Esto cambió probablemente en el medio de todos esos rechazos de Brasil. Sí. Es decir, es una pena porque hubo muchos rechazos por abscesos que no habrían sido rechazados si hubieran esperado 2 o 3 meses más. Los abscesos en carne fresca ya no son más un defecto de salud público y ahora son un defecto de otro tipo de protección al consumidor. Ahora, en el caso de carne cocida, tengo que mirar el gráfico, pero quizás sí se considere un defecto de salud pública porque es un producto más bien tipo terminado, está cocido, listo para consumir, aunque no está listo para consumir, pero tendría que chequearlo. Ahora, en cuanto a los abscesos, ya no son un defecto de salud pública. Si encuentran un absceso, se supone que tienen que tomar las cajas que rodean al absceso y destruir solamente esas cajas, rechazar el ingreso de 180 libras de producto y no 40.000 libras de producto. O sea, con pus, sin ella. Yeah. Sí. Yeah, it was a big change, but Fue un cambio importante, pero el país debería identificar los abscesos que tienen algún tipo de conexión sistémica con el animal. Eso debería detectarse en el país. Si hay un absceso localizado, eso no debería afectar a todas las 40.000 libras de carne. Podría ser por una lesión, podría provenir de cualquier cosa. Tengo las 5 cajas, cortan. En todas las cajas, en todas las rodajas que cortan encuentran abscesos. Sigue siendo un problema de las 5 cajas. it probably would expand. Probablemente en ese caso aumente. Si encuentran tantos abscesos, probablemente aumente la cantidad de cajas. Ahora, como los otros defectos de protección al consumidor, es algo que se habla entre el supervisor de primera línea y el inspector. Si encuentran muchísimos abscesos, si yo encuentro abscesos en todas las muestras, bueno, entonces ellos quizás digan es una tendencia que indica que ustedes están prestando suficiente atención al producto y quizás en ese caso sí lo consideren un asunto de protección al consumidor. Pero lo más probable es que aumente la cantidad de cajas que rodean a esa caja. La regla de aftosa de APHIS. Coágulos, ganglios linfáticos, hueso. Tengan cuidado. Se supone que tienen que ser coágulos visibles, ganglios linfáticos visibles y hueso. Y si ven eso, el inspector va a llamar al veterinario de APHIS. En ese caso van a traer al veterinario general y van a determinar si es un coágulo de sangre o un ganglio linfático y pueden rechazar el ingreso. Y ahí, como dije, es un rechazo de APHIS. En ese caso no están las 72 horas para sacar el producto del país. Son 45 días, pero van a ser rechazados por APHIS. Apelaciones. El importador de registro va a recibir una notificación acerca de los rechazos por defectos y debería poder apelar si le parece que no es justo. Si hay un problema y les parece que la inspección no se hizo correctamente, entonces debería presentar una apelación y el FCIS va a tener que tomar una decisión sobre la base de esa apelación. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? Do we have break? Tenemos una pausa. ¿Hacemos la pausa ahora? ¿A qué hora es la pausa? ¿15 minutos más? Ingreso rechazado.
o entrada denegada. Ya sea productos no elegibles o una inspección reprobada. Los productos no elegibles pueden corregirse si es una categoría que no se certificó correctamente. De lo contrario, podría ser un tema de fechas de producción, ese tipo de cosas. Y un tipo de inspección reprobada, por supuesto, es la física, microbiológica, residuos, ese tipo de cosas. Entrada denegada por etiquetado o certificación. Tienen 45 días para corregir esto. Si hay daño por transporte, eso también va a estar en el registro de entrada rechazada. El importador registro puede decir yo quiero destruir el producto o no. Si hay mucho daño por transporte. No sé qué ocurre en Argentina, pero en Australia y Nueva Zelanda hay muchos de estos casos. Y si se continúa con el programa piloto, y si certifican que reparan el daño por transporte, esto podría servir, podría ayudar. Y acá tenemos de nuevo las microfallas. 15, ¿qué pasa si hay una falla? Inspección periódica, residuos. Algún producto que pueda provenir del mismo lote de producción que está en el país y que antes fue aprobado, podría ser retirado. Es decir, si se determina que hay otro producto que debería estar incluido en el retiro de productos a causa de una falla, eso tiene que ser tenido en cuenta, así que tengan cuidado. Lo único que puedo decir con respecto a una microfalla es que si hay muchas en un país y tienen otro lote, uno que está retenido y otro que falla, en ese caso podrían enviar ese lote como carne para cocinar solamente. Yo ya vi esto, podemos tomar el lote que está en el país, no se puede utilizar para procesamiento de carne cruda, pero yo he visto que se ha aprobado el despacho de productos para ser utilizado para cocción. Rechazo parcial de lotes, daño por transporte y certificación. En general esas son las dos causas principales, etiquetado. Después se sella las cajas, defectos de salud pública. Eso se notifica, los importadores y despachantes son notificados inmediatamente a través del PHIS, el plazo de los rechazos, 30 días para productos de huevos, 45 días para productos vacunos o avícolas, rechazos de APHIS que no incluye coágulos de sangre y huesos, 72 horas. 72 horas. Distintos tipos de disposición o descarte de los productos. Exportación, destrucción, rendering y alimento para mascotas. Y después tenemos la rectificación. Si tenemos un problema de etiquetado, se lo puede rectificar, corregir y ya no va a estar más en el sistema. Y después para reexportar, el importador de registro y el despachante son responsables de verificar que tengan los documentos que indiquen que el producto fue exportado en un buque dentro de los 35 días y el USDA requiere determinados documentos para demostrar esto. Se destruye y se desnaturaliza gran parte de productos dentro de los primeros 45 días. Y después, alimento para mascotas según la FDA. Hace falta muchas cosas para que la FDA acepte alimento para mascotas, porque hace falta la aprobación de la FDA, hay que demostrar que no hay contaminación con salmonela para el alimento para mascotas a través de la cocción, entonces hace falta muchas cosas para establecer esa conexión entre el FSIS y la FDA para que el producto sea aceptado como alimento para mascotas. ¿Alguna pregunta?
no comestible. No se puede evaluar las 50 libras de producto como muestra. Se puede enviar el producto con un certificado o un permiso de APHIS y lo que se llama el 9540-5, que es un permiso de muestreo del USDA. El importador de registro debería ocuparse de esto, pero no hace falta que el producto provenga de un establecimiento aprobado. Yo he visto muestras enviadas de países que ni siquiera son aprobados. Siempre y cuando cumplan con los requerimientos de APHIS, el FSIS acepta el permiso. Las muestras tienen que estar etiquetadas. Hay 5 puntos que tienen que estar en la etiqueta, en la caja. Y este es el permiso del FSIS que tiene que tener el importador de registro. La notificación de intención. Debe notificar antes de importar carne. Siempre y cuando esto se haga correctamente, está permitido. El FSIS tiene también un permiso para productos no comestibles desnaturalizados. No sé si a ustedes les piden productos no comestibles desnaturalizados, pero el importador de registro debe solicitar este permiso. Es válido durante 2 años. Para obtener ese permiso, para firmar un número de permiso, hay que ir al FSIS. También deberían contar con el permiso del FSIS para productos no comestibles. El FSIS también regula los productos no comestibles que ingresan al país. Van a buscar el permiso de BS, van a buscar otro tipo de cosas. Así que el importador de registro debería tener un permiso de BS, el servicio veterinario, para estos productos no comestibles. Y el FSIS tiene todo un tema con los productos desnaturalizados no comestibles. Acá a la izquierda tienen la guía. Algunos productos tienen que ser desnaturalizados, otros pueden enviarse sin estar desnaturalizados. Y este es el permiso del servicio veterinario de APHIS. El importador de registro es quien se ocupa de esto. Y así es como muchos países y empresas lo envían en estos bloques. ¿Alguna pregunta? This is my last one. Bill's disappointed. My last one, then you can talk. Bill can... Este es el último y después lo voy a dejar a él, después de la pausa. Infracciones. El FSIS hace reevaluaciones periódicas de la equivalencia de otros países. Es parecido a lo que pasó con Brasil cuando tuvieron todas esas fallas por abscesos o coágulos de sangre o huesos. El FSIS evalúa las cuestiones de infracciones y medidas correctivas, asegurándose de que no haya ninguna tendencia y de que SENASA en Argentina esté manejando correctamente las infracciones. Notifican a SENASA en cuanto hay una infracción de salud pública para asegurarse de que no haya ningún producto en el país, porque si lo hubiera, entonces va a ser necesario retener esos productos. Siempre existe la posibilidad de retiro de productos del mercado en caso de que haya otros lotes de producción dentro del país. Infracciones en puerto de entrada. El FSIS hace una revisión de todas las infracciones, reúne a un equipo de trabajo, evalúan la situación y determinan si es una infracción que se repite, cuál es la documentación que ofrece el país extranjero, cuál es la medida correctiva.
Analizan la respuesta. Si la respuesta es inadecuada, entonces vuelven a hacer más preguntas al país extranjero. Y hasta que no reciben una respuesta adecuada, puede haber un ida y vuelta de preguntas y respuestas. Una vez más, el FCIS y su equipo técnico hace un análisis de todos los ingresos rechazados y la correspondencia oficial entre SENASA y el USDA. Esta es la forma en que analizan las infracciones de salud pública. Prioridad alta, media, baja. Sobre la base de múltiples infracciones identificadas, podrían considerar esto en la auditoría, en las equivalencias, ese tipo de cosas. Y también se lo utiliza para priorizar el SRT y todas las infracciones que se hayan identificado. Esta es una descripción general de las medidas tomadas por el FCIS frente a distintas fallas. Esto es lo mismo, las medidas que tomaron en casos de microfallas, fallas del proveedor. Si ustedes tienen un producto que aprobó la inspección y que va a una planta de picar carne, el que muele la carne, a la empresa que muele la carne se le hace una muestra y da un resultado positivo de E. coli, que se rastrea a ustedes, en ese caso ustedes podrían pasar a inspección intensificada. Quizás pidan incluso que tomen medidas correctivas en el país, porque son la fuente de ese material. Si es un producto de múltiples fuentes, digamos 2 o 3 proveedores diferentes de materia prima, en ese caso quizás tomen alguna medida haciendo un muestreo aumentado, pero no creo que tomen ninguna otra medida porque no pueden determinar si ustedes fueron los que contribuyeron a la contaminación con E. coli. Entonces, a nivel local pueden tomar medidas. No pueden tomar medidas, perdón, si hay una infracción. Una vez más, priorización, lo mismo que ya vimos. Y medidas correctivas y respuestas. Bill seguramente va a hablar un poco más sobre este tema. Hay una reevaluación de HACCP, separación de los lotes de producción, Víctor también va a hablar sobre esto, y capacitación para responder a medidas correctivas y cualquier tipo de implementación que deba llevarse a cabo en el establecimiento extranjero. ¿Alguna pregunta? ¿Hacemos una pausa? ¿Una pausa?